En este video te revelaremos el asombroso poder de la sal como una herramienta clave en la guerra espiritual. Vamos a explicarlo de manera clara, directa y accesible, para que cualquier persona, sin importar su nivel de conocimiento espiritual, pueda comprender cómo utilizarla de forma correcta, pura y con discernimiento. Prepárate y mantente atento, porque lo que vas a descubrir puede transformar profundamente tu vida espiritual. ¿Sabías que hay 3 formas poderosas en las que puedes utilizar la sal para romper cadenas espirituales, anular maldiciones y abrir las puertas a la bendición, la protección divina y la abundancia? ¿Te has preguntado por qué Jesús, en uno de sus mensajes más profundos, dijo a sus discípulos: "Ustedes son la sal de la tierra"? Esa frase no fue casual. Encierra un significado espiritual profundo que muchos pasan por alto. Te invito a quedarte hasta el final de este video, porque allí no solo responderemos a esa pregunta, sino que también te mostraremos revelaciones impactantes sobre el simbolismo espiritual de la sal y cómo puedes integrarla en tu vida de oración y batalla espiritual. No te imaginas el alcance que puede tener este elemento natural cuando se consagra y se usa con fe. Lo que aprenderás hoy puede cambiar tu forma de orar, de declarar y de proteger tu hogar y tu entorno espiritual. Prepárate, porque lo que viene no es superstición ni tradición vacía. Es una herramienta bíblica y poderosa que, usada con sabiduría, puede activar bendiciones que han estado detenidas por mucho tiempo. Antes de adentrarnos en el misterio de la sal como arma espiritual, es vital reconocer una verdad fundamental: todo lo que existe proviene de Dios. Cada cosa fue creada por Él, mediante Él y para Él. Nada en este universo existe por azar, ni fuera del alcance de su voluntad soberana. Esto incluye a la sal. Sí, incluso ese pequeño grano que muchos ven como insignificante tiene un propósito divino. La sal no es un accidente de la naturaleza. Fue formada por el poder creador de Dios, al igual que el fuego, el agua, la tierra y el aire. Todo lo visible y lo invisible ha sido diseñado con intención. Así lo afirma la Escritura: por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cada grano de sal, cada gota de agua, cada chispa que emana del fuego, refleja la sabiduría del Creador. Dios pensó en la sal antes de formar la vida humana. En el libro de Génesis leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y como la sal es un mineral, ya existía desde los albores de la creación. La Iglesia pocas veces enseña algo esencial: que Dios no solo confirió autoridad al ser humano, sino también a toda su creación. Plantas, animales, elementos naturales, todo lo que Él creó cumple una función sagrada. Observemos el fuego. Tiene el poder de consumir todo lo que toca. El agua tiene la capacidad de nutrir y sustentar la vida. La sal tiene el mandato de preservar, de dar sabor, de purificar. Cada uno de estos elementos fue diseñado como una herramienta en las manos del Altísimo. No son símbolos vacíos, son portadores de propósito divino. Pensemos profundamente: ¿no es la sal la que conserva los alimentos para que no se corrompan? ¿No puede también por fe conservar nuestra integridad espiritual en medio de un mundo que intenta contaminarnos? La sal puede ser vista como un símbolo vivo de la perseverancia y la pureza en los tiempos de crisis. Permíteme hacer una pausa para invitarte a compartir tu testimonio en los comentarios. ¿Has tenido alguna experiencia significativa utilizando la sal en oración? ¿Has sentido un cambio en tu entorno espiritual, en tu salud
o en tu familia tras consagrarla a Dios. Muchos creyentes han visto resultados sorprendentes. Por ejemplo, una hermana en la fe compartió que después de ungir sus manos con sal mientras oraba, las puertas de bendición comenzaron a abrirse en su vida. Si has vivido algo similar, cuéntanos. Tu experiencia puede fortalecer la fe de otros. Sigamos avanzando. En la antigüedad, las civilizaciones comprendían el valor de la sal. Era tan valiosa que incluso en el Imperio Romano se usaba como forma de pago. De ahí proviene la palabra salario. La sal conservaba los alimentos, daba sabor a la comida y se utilizaba en rituales sagrados. La Biblia nos habla en un lenguaje espiritual y Jesús frecuentemente utilizó metáforas para revelar verdades del reino. Sin embargo, no todo es alegórico. Elementos como el aceite, el pan y el vino tienen roles sagrados reales en nuestra fe. Entonces, ¿por qué aceptamos sin problema el uso del aceite en contextos espirituales, pero dudamos del valor espiritual de la sal? Algunos creen erróneamente que la sal es usada solo en prácticas oscuras o rituales ocultistas. Pero esto es una distorsión, una mentira sembrada por el enemigo para despojarnos del poder espiritual que Dios ha puesto en su creación. Recordemos las palabras de Jesús en Juan 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El enemigo quiere robarnos la verdad, confundirnos y alejarnos de las armas que Dios nos dio. Dios se manifiesta a través de lo tangible. Tomemos como ejemplo el aceite de la unción. Es mencionado repetidamente en la Biblia. En el Antiguo Testamento, Dios mandó que se usara aceite para consagrar a los sacerdotes, el tabernáculo y todos sus utensilios. Puedes leer esto en Levítico 8 y Éxodo 25. Incluso de una receta precisa en Éxodo 30 con mirra, canela y otras especias. Pero no era el aceite lo que tenía el poder en sí, sino la obediencia a Dios al usarlo como Él mandó. Si Dios te guía a ungir con aceite, hazlo con reverencia. Pero si también te llama a usar la sal como símbolo de pacto, de purificación y de protección, ¿por qué no obedecer con la misma fe? La sal tiene un lugar sagrado cuando se utiliza con devoción y según la voluntad de Dios. Jesús lo dejó claro en Mateo 5. Vosotros sois la sal de la tierra. Esto no es una simple metáfora, es una declaración de identidad y propósito. No permitas que el enemigo te robe esta verdad. No subestimes lo que Dios ha puesto en tus manos. En el Nuevo Testamento, la unción con aceite aparece en momentos claves. En Lucas 7, María unge los pies de Jesús como acto de adoración. En Santiago 5, los ancianos oran por los enfermos, ungiéndolos con aceite para sanidad. En Hebreos 1, Dios unge a Jesús con óleo de alegría al proclamar su trono eterno. Estos actos muestran cómo Dios utiliza lo físico para reflejar lo espiritual. Así como lo hizo con la vara de Moisés, Dios preguntó a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Él respondió, una vara. Y Dios le dijo, échala a tierra. Cuando lo hizo, se transformó en una serpiente. No era la vara lo que tenía poder, sino que fue Dios quien depositó su autoridad sobre ese objeto simple. Los profetas de antaño utilizaron agua, sal, aceite, mantos y varas, no porque adoraran estos objetos, sino porque entendían que, cuando son usados conforme a la dirección divina, se convierten en instrumentos de fe y poder profético. Nada de lo que hemos compartido se aleja de las Escrituras. Todo lo que has escuchado hoy está fundamentado en la palabra de Dios. No hemos inventado nada, solo te hemos recordado verdades olvidadas. Dios sigue usando lo que Él ha creado para cumplir sus propósitos. Y si estás dispuesto a obedecer, incluso con algo tan sencillo como la sal,
Te sorprenderás del poder que se desata en lo espiritual. El adversario es, por naturaleza, un impostor. En algunas culturas se utiliza la expresión estar salado para referirse a una persona que enfrenta una racha de infortunios como si estuviera marcada por una maldición. Esta frase no es casual. Su origen está vinculado a prácticas de brujería, ya que es bien sabido que muchos hechiceros emplean la sal con fines oscuros para lanzar maldiciones o influencias negativas. Negar la existencia de estas prácticas sería cerrar los ojos ante una verdad innegable. El mal está presente en el mundo y la maldad opera a través de personas que se prestan para esos fines. No existe tal cosa como magia blanca que provenga del corazón de Dios. Toda acción espiritual que no está dirigida por el Espíritu Santo ni respaldada por la palabra de Dios es, sin lugar a dudas, hechicería. El enemigo, en su papel de falsificador, no crea nada propio. Su estrategia es corromper lo que Dios ha hecho, tomar lo sagrado y distorsionarlo para sus propios propósitos. Él es un ladrón espiritual que toma las herramientas divinas para pervertirlas, para usarlas en contra del propósito para el cual fueron creadas. Así ha actuado siempre, robando, tergiversando, simulando poder que no le pertenece. Un ejemplo profundo lo encontramos en Mateo capítulo 4. Satanás, el tentador, lleva a Jesús a un monte altísimo, le muestra todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dice: «Todo esto te daré si te arrodillas y me adoras». Pero aquellos reinos no le pertenecían. Dios los había entregado al ser humano en el principio. Fue por medio de la desobediencia del hombre que el enemigo se apropió ilegítimamente de esa autoridad. Jesús no cayó en la trampa, pero ese episodio revela algo crucial. Satanás no ofrece lo que le pertenece, sino lo que ha usurpado. Este acto no es solo simbólico, es una declaración de guerra espiritual. El enemigo se presenta como dueño de lo que no le corresponde y lo ofrece como si tuviera el derecho. Reflexionemos. ¿Cuántas veces nos hemos dejado engañar por imitaciones baratas de lo espiritual? ¿Cuántas veces hemos permitido que lo sagrado sea tratado con ligereza o manipulado? Es fundamental que utilicemos con seriedad y reverencia las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos. Debemos recordar que lo físico puede ser una representación de lo espiritual y que el uso correcto de esas herramientas depende de nuestra fe y obediencia. Como dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es una batalla que se libra en el plano espiritual, y nuestras armas deben ser las que provienen del cielo. La Biblia, lejos de ignorar la sal, nos muestra que Dios mismo y sus profetas la emplearon desde el inicio. No fue una invención humana, y mucho menos una herramienta de brujos. Fue creada por Dios con propósito, poder y significado. Un claro ejemplo lo encontramos en Génesis 19, en la historia de Sodoma y Gomorra. Lot, guiado por sus propios deseos y no por la dirección divina, decidió habitar en estas ciudades depravadas. La maldad que reinaba allí era tan profunda que clamaba al cielo. Y cuando llegó el juicio, la esposa de Lot desobedeció la orden de no mirar atrás. Al hacerlo, fue convertida en una estatua de sal. Aquí vemos que fue Dios quien utilizó la sal como instrumento de juicio, no el diablo. Esto nos recuerda que la sal, como creación divina, no está limitada al simbolismo de bendición o preservación, sino que también puede ser un canal de justicia y corrección. Dios es soberano sobre todos sus elementos y los usa como le place.
En Levítico 2:13 encontramos una orden clara. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. No permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Esta instrucción no deja espacio para la ambigüedad. La sal debía acompañar toda ofrenda, sin excepción, y su presencia debía ser constante, eterna, como símbolo de un pacto inquebrantable entre Dios y su pueblo. Esto no es superstición ni rito vacío, es una representación material de una realidad espiritual profunda. La sal, en este contexto, representa pureza, permanencia y compromiso sagrado. ¿Cómo hemos llegado entonces a despreciar su valor en la vida espiritual cristiana? ¿Por qué hemos permitido que el enemigo distorsione su significado? Es momento de redescubrir lo que Dios ha establecido desde el principio. Es hora de recuperar lo sagrado, de devolverle su lugar a los elementos que Dios creó con propósito eterno. Que no seamos negligentes, sino vigilantes, sabios y obedientes. Para el pueblo de Israel, añadir sal a las ofrendas no era una sugerencia, sino un mandato divino. Este acto simbolizaba algo mucho más profundo que un simple aditivo culinario. Representaba la limpieza de impurezas espirituales. En otras palabras, la sal era un agente de purificación. Este detalle, a menudo pasado por alto, revela una dimensión espiritual poderosa y relevante para nuestro tiempo. En el libro de Crónicas encontramos un pasaje contundente. ¿No sabéis que Jehová, Dios de Israel, entregó el reino a David y a sus descendientes para siempre bajo un pacto de sal? Aquí, la Escritura resalta otro aspecto esencial de la sal: su conexión con los pactos eternos. Dios, en su sabiduría, escoge elementos sencillos de la naturaleza para sellar acuerdos espirituales con la humanidad. Y la sal, lejos de ser un simple mineral, es elevada por Dios como un símbolo del compromiso perpetuo entre Él y su pueblo. Hasta este punto, hemos identificado tres propiedades espirituales principales que se desprenden del uso de la sal según las Escrituras: purificación, pacto y juicio. Estos tres atributos no son casuales, sino reflejo de una intención divina precisa. La sal actúa como agente limpiador del pecado, como sello de promesas eternas, y también como símbolo de juicio cuando se usa como castigo por la desobediencia. Pensemos un momento. ¿Por qué entonces los hechiceros y brujos se valen de la sal en sus rituales oscuros? Porque han descubierto, aunque de forma torcida, el poder espiritual que contiene este elemento creado por Dios. Han entendido que la sal no pertenece solo al plano material, sino que posee una resonancia espiritual profunda. La sal fue dotada de atributos específicos por el Creador: capacidad para limpiar, establecer alianzas divinas y ejecutar juicio justo. El enemigo, sabiendo esto, busca distorsionar su propósito original. Su estrategia ha sido convencer al creyente y al mundo entero de que la sal pertenece exclusivamente al terreno de lo oculto, que es instrumento exclusivo de la brujería. Pero hoy es el día en que esa mentira queda al descubierto. Hoy comprendes que la sal no es un objeto del pasado, olvidado en las páginas del Antiguo Testamento. Hoy descubres que el pacto de sal es eterno, vigente y con poder para el presente. Si la Iglesia ha dejado de usarla, no es porque Dios revocó su propósito, sino porque el adversario logró engañarla con astucia, pero el velo ha sido rasgado. Hoy es el día para decir basta a la manipulación espiritual. Hoy es el día para volver a las raíces,
a los fundamentos proféticos que el Señor estableció. Gloria a Dios, porque la verdad nos hace libres. Volvamos por un momento al principio de este estudio. Recordemos cómo la esposa de Lot fue convertida en estatua de sal. Este hecho no es aislado ni simbólico únicamente. Está profundamente conectado con el juicio divino sobre Sodoma y Gomorra. En Deuteronomio 29 se describe con detalle el resultado del castigo sobre aquellas tierras y las generaciones futuras sus hijos. Y los extranjeros que vengan de tierras lejanas al ver las plagas de esta tierra y las enfermedades con que Jehová la afligió dirán: toda su tierra será como azufre y sal, abrasada, sin sembrar, sin producir y sin brotar hierba alguna, igual que ocurrió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, que Jehová destruyó en su ira. El azufre y la sal son aquí símbolos de devastación y maldición. Cuando se derraman sobre la tierra, impiden que algo crezca, que la vida florezca. La sal, combinada con el fuego del juicio, convierte la tierra en un terreno estéril. Ahora puedes comprender por qué el ocultismo utiliza este elemento con fines destructivos. No es porque la sal sea maligna, sino porque originalmente fue un arma espiritual poderosa para el juicio justo de Dios. Hoy se utiliza contra los hijos del Altísimo solo porque hemos descuidado su verdadero propósito y abandonado los actos proféticos que antes nos fortalecían. La sal entonces no es propiedad del enemigo, es herencia nuestra. Si tú eres verdaderamente un hijo de Dios, no tienes por qué temer a ningún brujo que intente usar sal contra tu hogar, tu familia, tu negocio o tus propósitos. Tienes autoridad espiritual dada por Cristo para deshacer maldiciones, romper cadenas y cancelar toda obra de las tinieblas. El libro de Sofonías, capítulo 2, nos da una palabra clara. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas, mina de sal y desolación perpetua. El remanente de mi pueblo los saqueará, y lo que quede de mi nación los poseerá. Este pasaje no solo anuncia juicio, sino restitución para el pueblo fiel. Aún en medio del juicio, el remanente de Dios prevalece. Y ese remanente eres tú, si decides caminar en obediencia, verdad y discernimiento. Así como la sal puede purificar, sellar pactos y traer juicio, también puede ser usada como señal profética de victoria y restauración. Hoy es un buen día para recuperar lo que te pertenece. Hoy es el día para reactivar las herramientas espirituales que Dios te entregó. Y entre ellas, la sal no es menor. Es símbolo de pacto, de pureza, de poder. Que el engaño del enemigo no tenga más poder sobre ti. Has visto la verdad. Ahora camina en ella. La sal guarda una profunda conexión con lugares y pueblos marcados por la maldad, como Sodoma y Gomorra, Moab y Amón. Estos últimos nacieron del incesto entre Lot y sus hijas, luego de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este acto de corrupción dio origen a dos pueblos que, a lo largo de la historia, fueron enemigos persistentes de Israel. La perversión sexual, representada por estas acciones, trae consecuencias devastadoras y maldiciones que afectan a generaciones enteras. A menudo, las personas no entienden por qué sus familias están sumidas en dificultades recurrentes como matrimonios rotos, abusos o comportamientos destructivos. La raíz de muchos de estos problemas puede encontrarse en las transgresiones morales cometidas por generaciones pasadas. Muchas veces el sufrimiento de una familia no tiene explicación o la razón detrás de los fracasos matrimoniales o las tragedias dentro de ella sigue siendo un misterio
incluso cuando los miembros son cristianos. Esta situación, aunque lamentable, puede tener su origen en la degeneración heredada a través de los actos inmorales de nuestros ancestros. Para romper estas maldiciones que se han transmitido a través de generaciones, la respuesta está en el versículo de Sofonías que mencionamos anteriormente. El Señor ofrece un camino hacia la liberación que puede comenzar con un acto sencillo pero profundo, la sal consagrada a Dios. A continuación, te invito a seguir esta oración con fe y autoridad. Oración. Padre mío, Dios de Israel, te doy gracias por haberme encontrado y por darme tu palabra. Perdona los pecados de mi familia, de mis abuelos y de mis padres. Perdona la depravación sexual que ha marcado a mi familia. Hoy tomo esta sal consagrada para tu altar y seco todo mal que mi familia ha cargado hasta este momento. Esparzo esta sal sobre mi vientre y con ello quito el legado de maldad de Sodoma y Gomorra. A partir de hoy, dejo atrás toda iniquidad para que tu verdad, tu misericordia y tu piedad reinen sobre mí y sobre las generaciones que vienen. Todo esto lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La sal es el único elemento en las Escrituras que se utiliza tanto para bendecir como para maldecir. Es una poderosa herramienta que Dios ha dejado a sus hijos, pero tristemente el enemigo la ha pervertido y la usa en su contra. No temas, pues Jesús nos recuerda: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. La sal en la Biblia aparece en contextos tanto de bendición como de maldición. En el Salmo 107 encontramos un ejemplo de cómo la sal está vinculada al juicio divino. Dios convirtió los ríos en desiertos, secó los manantiales, convirtió la tierra fértil en tierras salitrosas por causa de la maldad de sus habitantes. La sal marca una tierra estéril, un lugar desolado, un castigo por el pecado. Aunque como cristianos rara vez usamos la sal para maldecir, lo cual es positivo, debemos entender que la sal, cuando se usa correctamente, es una herramienta poderosa en la guerra espiritual. Un hijo de Dios debe saber cuándo utilizarla para combatir las fuerzas del mal y cuándo emplearla para bendición y paz. Hoy nos enfocamos en la sal como arma de guerra espiritual. Como un ejército que protege una nación, la sal debe ser utilizada en el momento oportuno para defender el territorio. Mientras los invasores no hayan tomado la tierra, el ejército permanece pasivo, pero siempre listo para actuar. De la misma forma, en la guerra espiritual, el enemigo ya está atacando el territorio de los cristianos. Es por eso que la sal debe ser usada como una herramienta para combatir al ejército enemigo. Oración de guerra espiritual. Padre mío, Dios de Israel, este día tomo la sal del pacto y la esparzo sobre toda mi ciudad, mi casa, mi barrio y mi iglesia. Declaro que toda obra del enemigo queda destruida. Seco toda brujería, toda idolatría, y deshago todo pacto que los hechiceros hayan establecido sobre este lugar. Le doy un ultimátum al enemigo. Si no se arrepiente de su maldad, caerá bajo la mano poderosa del Dios vivo. Ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús y a todo espíritu de venganza que intente levantarse contra mí y contra los míos. Desde hoy y para siempre la maldad no prevalecerá en esta ciudad. En el nombre de Jesús, así se haga y así se cumpla. Amén. La sal es un instrumento poderoso. En 2 Reyes 2, 19-22, encontramos una de las historias más significativas sobre la sal. Cuando el profeta Eliseo, con la autoridad de Dios,
usó sal para purificar las aguas en una ciudad. Eliseo salió al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo: Así dice el Señor, he purificado estas aguas, de aquí no saldrá más muerte ni esterilidad. Este pasaje es recordado por muchos como uno de los más emblemáticos sobre el uso espiritual de la sal. Eliseo, un hombre que llevaba la doble porción del Espíritu, usó este simple mineral, la sal, para realizar un acto profético que restauró la salud y la fertilidad de las aguas. La sal, bajo la autoridad de Dios, tiene el poder de sanar y purificar. En el libro de Ezequiel 4 se menciona que una vez cumplida la expiación, se debe ofrecer un becerro sin defecto y un carnero sin mancha, ambos provenientes de la manada. Los sacerdotes deben rociar sal sobre ellos y luego presentarlos como holocausto a Jehová. Los animales destinados a ser ofrecidos a Dios debían ser purificados con sal antes de ser consumidos por el fuego. Este acto resalta la relevancia de la sal en los rituales de purificación que se realizaban en el Antiguo Testamento. Reflexionemos sobre el dinero. Este pasa por muchas manos antes de llegar al altar de Dios, como ofrenda o diezmo. ¿Sabes realmente por dónde ha pasado ese dinero? Tal vez ha sido tocado por ladrones, traficantes, casas de prostitución o incluso lugares vinculados a prácticas ocultas. La sal consagrada a Dios es un poderoso medio de purificación, capaz de santificar el dinero que se lleva al altar. Aquí tienes una regla de oro. Si deseas consagrar sal para Dios, hazlo con reverencia y respeto. Si compras sal para este propósito, adquiere un paquete entero y destina el 100% para el servicio divino. No utilices esa sal para ninguna otra cosa. Su propósito es exclusivo para honrar a Dios. No puedes dividirla entre tu altar y tu cocina. Del mismo modo en que dedicas esa sal únicamente para el Señor, también debes utilizar un recipiente adecuado. No recurras a frascos viejos que tengas en casa. Compra uno nuevo, destinado exclusivamente para este propósito de veneración. Lo mismo aplica para el aceite. Muchas iglesias, al recibir los diezmos y ofrendas, esparcen sal sobre ellos y oran a Dios para purificarlos de toda impureza, tal como se describe en Levítico 2. Aunque no todas las iglesias practican este acto profético, hay quienes comprenden que el trabajo de sus manos debe ser puro. Por esta razón, algunas personas se aseguran de purificar sus diezmos en casa, utilizando la sal consagrada para tal fin. En Números 18 se establece el pacto de sal, el cual dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel han ofrecido a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia. Este pacto, establecido en tiempos antiguos, sigue siendo válido hoy en día y continuará siendo relevante para aquellos que honran a Dios. Quizás alguien podría argumentar que esto era solo para los israelitas, pero te diré que ustedes, como creyentes, son ramas injertadas en el mismo árbol, bajo el amor y la misericordia del mismo Padre. Aquellos que buscan al Señor con sinceridad también participan en este pacto. En las Escrituras, la sal simboliza la durabilidad y la lealtad. Como conservante natural representa lo eterno, la permanencia y la estabilidad. La sal, al ser utilizada como símbolo de pacto, refleja la naturaleza de un acuerdo que debe ser perpetuo. De hecho, en las antiguas costumbres orientales, debido a sus propiedades preservadoras, la sal se convirtió en un símbolo de estabilidad y amistad duradera. Comer sal juntos era considerado un acto de confianza y compromiso, un vínculo
que aseguraba la fidelidad perpetua entre las partes. En tiempos antiguos, cuando dos personas compartían una comida sazonada con sal, se comprometían a no traicionarse ni causarse daño alguno. Se creía que al compartir la sal de alguien, se establecía una amistad que duraría toda la vida. El Eterno quería que cada sacrificio recordara la relación que existía entre Él y su pueblo. Cuando se establecían pactos, las personas involucradas solían compartir una comida, y el consumo de sal era un signo de lealtad y fidelidad perpetua al acuerdo realizado. De esta manera, un pacto de sal debía ser honrado sin excepción. En Números 18 se menciona que la violación o traición a un pacto de sal solía ser castigada severamente, muchas veces con la muerte. En una ocasión, un historiador estadounidense investigaba en una ciudad del Medio Oriente y al caer la noche se dio cuenta de lo peligroso que era transitar esas carreteras en la oscuridad. Decidió entrar en una tienda a lo largo del camino, probablemente una trampa de ladrones que asaltaban a los viajeros desprevenidos. Sin embargo, el hombre no se preocupó demasiado, pues la noche era fría y el peligro acechaba. Al acercarse a la tienda habló con el dueño y le comentó que su destino aún estaba muy lejos y que debido a la oscuridad era muy riesgoso continuar, ya que podría perderse o algo peor podría ocurrir. El dueño de la tienda respondió: ¿No sabes que soy un ladrón? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que no te mataré y te robaré lo que llevas? El viajero, sin dudar, le contestó: Sé que eres un ladrón, pero haré un pacto de sal contigo. Entonces el ladrón le invitó a entrar. Pasa, bendito seas, y siéntate. Puso pan sobre la mesa, lo sazonó con sal, y ambos compartieron la comida. Al amanecer, el viajero se levantó y vio que el ladrón permanecía vigilante en la tienda, cuidando sus pertenencias. El ladrón, con cortesía, revisó las pertenencias del viajero y se las devolvió sin daño alguno. El estadounidense se subió a su vehículo y continuó su camino, escoltado por el ladrón, quien lo acompañó y protegió hasta llegar a la ciudad de destino. El ladrón sabía que hacer un pacto de sal con alguien es un acto que honra a Dios, y por eso lo respetó hasta el final de sus días. Este pacto de sal sigue siendo válido en el Oriente hasta el día de hoy, representando un acuerdo mutuo que perdura incluso más allá de la muerte de uno de los involucrados. En otro ejemplo, un comerciante viajó al campo para comprar 100 ovejas, pero al llegar descubrió que el pastor tenía 300 y quería venderlas todas. El comerciante se dio cuenta de que no tenía suficiente dinero para comprar todo, así que el pastor le propuso: hagamos un pacto de sal. Te entregaré las 300 ovejas y en 60 días me pagarás las 200 restantes. Ambos aceptaron y compartieron una comida sazonada con sal. El comerciante se llevó las 300 ovejas. Trágicamente, 30 días después, el comerciante murió, pero su hijo sabía del pacto que su padre había hecho con el pastor. Al cumplirse los 60 días, el hijo del comerciante honró el acuerdo y pagó la deuda restante al pastor. Quiero que comprendan algo muy importante. El pacto de sal es un compromiso mutuo entre Dios y el ser humano. Es una relación equilibrada y no puedes decirle a Dios: hago un pacto contigo y luego vivir como desees. Dios honra a aquellos que lo honran y su promesa es que será tu Padre, pero recuerda siempre guardar sus mandamientos. Éxodo 20 menciona el Valle de la Sal, un lugar donde la victoria pertenece a quienes se esfuerzan por alcanzar sus bendiciones. Según el relato en Samuel, David se hizo célebre cuando regresó de vencer a 18 arameos en ese mismo valle. En esa misma batalla, él mismo derrotó a 10 edomitas, logrando una victoria decisiva.
Este lugar fue conocido como Ogel, un nombre que se ha mantenido hasta nuestros días. David, con gran determinación, reunió a su pueblo y marchó nuevamente hacia el Valle de la Sal, donde derrotó a 10 hombres de Seir. El Valle de la Sal es el escenario donde los israelitas obtuvieron victorias clave en 2 ocasiones. La primera fue cuando David derrotó a los 18 arameos. Aunque los expertos no pueden localizar con precisión el sitio mencionado, el relato de Samuel nos cuenta que David fue honrado por su pueblo debido a una victoria excepcional en medio de las guerras. Imaginen la magnitud de la batalla que enfrentó David, con tantos enemigos en su contra y un ejército mucho mayor que el de los israelitas. Pero tal vez Dios estaba de su lado. Y en efecto, David salió victorioso en el Valle de la Sal, venciendo a los 18 soldados enemigos. Sin embargo, quiero explicarte algo clave de este breve relato. Si no luchas tus batallas, no ganarás. Muchos crecimos con la idea de que Dios pelea nuestras batallas, pero esta es solo una verdad parcial. Dios ya ha ganado la guerra. Todo está hecho. Pero tú debes luchar tus propias batallas y pelear por tus bendiciones. Es una mala costumbre que los cristianos modernos han adoptado, el simplemente orar y clamar. Déjame decirte algo. Jesús es el Verbo, la palabra hecha carne, y sus palabras siempre venían acompañadas de acción. Él no se dedicó únicamente a orar, claro que oraba, pero él sabía, al igual que David, que las batallas se enfrentan poniendo en práctica la fe que profesamos. Es cierto que debemos orar, ayunar y alabar, pero también hay momentos en que debemos actuar según lo que creemos en nuestro corazón. Para el pueblo de Israel, la sal tenía un valor significativo. Con sal se sellaban los pactos con Dios, se purificaban las ofrendas y a través de ellas se bendecía o maldecía. Pero ese día, David debía demostrarle al pueblo que Dios estaba con él, que el pacto salino estaba sobre su cabeza y que la victoria vendría solo de la mano de Jehová. Ahora bien, si deseas las bendiciones de Dios, ¿qué estás haciendo para alcanzarlas? ¿Te quedas esperando sentado? ¿Solo oras en tu casa y esperas que Dios se manifieste? ¿Te limitas a asistir a la iglesia y piensas que eso es suficiente? Muchos cristianos adoptamos la costumbre de esperar solo la respuesta de Dios, y eso es todo. Nos conformamos con hacer lo mínimo necesario para ser considerados buenos creyentes, pero no somos verdaderamente agradecidos. Queremos las mayores bendiciones con el menor esfuerzo. ¿Qué debe hacer un cristiano para recibir sus bendiciones? La respuesta es simple. Lucha por ellas. La historia de David es un claro ejemplo de cómo la sal puede traer bendición o maldición. Si te enfrentas a la batalla con la firme determinación de vencer, la sal será para tu bien. Pero si te enfrentas con la actitud de hacer lo mínimo posible, entonces la sal será tu condena. Así es como trabajan los brujos. Si un brujo maldice tu hogar usando sal, y tú no estás consagrado a Dios, esa maldición te afectará. Sin embargo, si comprendes que la sal es una herramienta de protección para ti y honras a Dios siendo fiel, ninguna plaga ni maldición podrá tocar tu hogar. Un cristiano debe orar, ayunar, consagrarse, ser justo, piadoso y vivir rectamente delante de Dios. Vivir en el ámbito espiritual es esencial. Si no lo haces, hay algo que falta en tu vida. La sal es solo el principio de esta lucha. En muchas ocasiones, Jesús sanaba con solo su palabra, pero en otras utilizaba actos proféticos para demostrar que era el Hijo del Creador de todo. En Juan 9 se cuenta que Jesús, al pasar, vio a un hombre ciego. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: No es que haya pecado este hombre ni sus padres,
sino que esto ha sucedido para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras sea de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y untó los ojos del ciego con el barro, diciéndole: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El hombre fue, se lavó y regresó viendo. Tal vez aún no has comprendido lo que intento transmitirte. Por eso te daré algunos ejemplos relacionados con las plantas. Sabemos que Dios creó todo lo que existe y que todo fue hecho para su gloria. Entre todo lo que ha sido creado, encontramos plantas que fueron diseñadas específicamente para sanar tanto al cuerpo humano como al animal. Muchas de estas poseen propiedades curativas que pueden aliviar enfermedades graves. De hecho, numerosos medicamentos modernos, como la aspirina y la morfina, se derivan de estas plantas. Pero, ¿qué tan espirituales o materiales son realmente las plantas? La respuesta parece sencilla. Son materiales ya que forman parte del mundo físico que conocemos. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que las plantas, aunque parecen ser meras entidades físicas, en su origen provienen de un plano espiritual? Al principio de la existencia no había nada, solo un vasto vacío, hasta que ocurrió la creación de todo, como se describe en el Génesis. El mundo físico que hoy conocemos es simplemente el resultado de hacer tangible lo que primero existió en el reino espiritual. Todo comenzó en el pensamiento de Dios y luego, en su debido tiempo, se formó en el mundo mortal. Como dice Jeremías: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te había santificado. Esto refleja el principio de que lo espiritual precede lo material. Jesús, como sabiduría encarnada, es el ejemplo perfecto de cómo lo espiritual se une con lo físico. En muchos de sus milagros, vemos cómo lo espiritual se materializa en acciones tangibles que provocan cambios en el mundo físico. Un ejemplo claro lo encontramos cuando Él usó la tierra y la saliva para sanar a un ciego. La tierra, por sí sola, es solo tierra, pero del polvo de la tierra Dios formó al hombre. La saliva es simplemente saliva, pero también es agua, y sabemos que el agua es un elemento vital, creado por Dios para dar vida. Jesús, reconociendo este principio, unió lo espiritual con lo material mediante su autoridad, produciendo un milagro. Sin embargo, el milagro no ocurrió solo con la acción de Jesús. En Juan 9 le dijo al ciego: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé», que se traduce como enviado. Fue la obediencia del ciego lo que completó el milagro. La acción de lavarse en el estanque selló el acto divino. Aquí vemos que la obediencia y la acción son fundamentales para recibir la bendición de Dios. Es un recordatorio de que si bien Dios obra en nuestras vidas, nuestra respuesta y nuestro actuar son esenciales para ver los frutos de su intervención. Ahora bien, resumiendo todo esto, la sal ha sido utilizada como una herramienta poderosa en la guerra espiritual desde los tiempos del Antiguo Testamento. Representa el pacto entre Dios y su pueblo, y se emplea para purificar las ofrendas y para declarar juicio sobre lugares marcados por el pecado. En términos simbólicos, la sal representa lo eterno, lo constante, lo que no se desvanece. Se usa tanto para purificar como para maldecir, y lo más importante, para sellar pactos. Por lo tanto, su manejo debe ser extremadamente cuidadoso y puro. Desde el momento en que se adquiere la sal, debe ser dedicada a Dios. Los utensilios utilizados para manipularla deben ser nuevos y reservados exclusivamente para este propósito.
La sal no debe ser tratada de manera trivial. Es una herramienta sagrada. Cuando un creyente usa la sal, debe hacerlo con un corazón completamente dedicado a Dios, viviendo como un verdadero hijo de la fe. La sal también tiene un papel crucial en la purificación de lugares afectados por maldiciones, hechicerías y el pecado humano. En áreas donde los espíritus malignos se resisten a irse, la sal se esparce, mientras se ora e intercede por la liberación de esos lugares. Se debe restringir cualquier espíritu de venganza durante este proceso. Además, la sal se utiliza para romper maldiciones hereditarias, aquellas que han sido transmitidas de generación en generación. Esto se hace aplicando sal sobre el vientre de una persona, renunciando a cualquier vínculo ancestral. No menos importante es el uso de la sal sobre los diezmos y las ofrendas que se presentan en el altar. Cuando se esparce sal sobre estos, se hace una oración por su purificación, reconociendo que todo lo que se ofrece a Dios debe ser limpio y consagrado. De esta manera, la sal se convierte en un símbolo de santidad y obediencia, un medio para alinear lo espiritual con lo material y ver la intervención divina en nuestras vidas. En el hogar y en los lugares consagrados, la sal se esparce como un acto de consagración, afirmando que esos espacios están bajo la protección de la gracia divina. Es un recordatorio de que ningún ser maligno, hechizo o influencia negativa tiene poder alguno sobre ellos. En diversas culturas orientales, la sal es vista como un símbolo de un pacto de fidelidad, de un compromiso mutuo que garantiza que no habrá traición ni daño. Este acto establece un vínculo de confianza profunda y lealtad eterna, reflejando la pureza y la fuerza de un acuerdo inquebrantable. Sin embargo, hay una clave esencial. La sal, por sí sola, no tiene poder si no está acompañada de fe genuina y un compromiso firme hacia Dios. Es importante entender que este acto de usar la sal, aunque cargado de simbolismo, solo tiene eficacia si quien la emplea está verdaderamente dedicado al Señor, si la fe y la obediencia hacia Él son el motor que da vida a cada acción. La sal en sí misma no es mágica ni posee poder intrínseco. Es simplemente un instrumento que, al ser utilizado con el corazón sincero y la fe verdadera, puede convertirse en un medio de protección y bendición. Ahora, quiero hablarte de un episodio crucial en la historia del pueblo de Israel. Un episodio que muestra cómo a veces los milagros tangibles pueden convertirse en una distracción de lo que realmente importa. Seguramente has oído hablar de la serpiente de bronce que Dios le ordenó a Moisés construir, un evento que se relata en el libro de Números 21. Después de haber partido del monte Hor en su viaje hacia el Mar Rojo, el pueblo de Israel comenzó a desanimarse al rodear la tierra de Edom. El desierto les parecía interminable y las dificultades los hicieron quejarse amargamente. Hablaron contra Dios y contra Moisés diciendo: ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para morir en este desierto? No hay pan ni agua, y estamos hartos de este miserable maná que nos das. En respuesta a su falta de fe y su murmuración, Dios envió serpientes venenosas que mordían a la gente, y muchos de los israelitas cayeron muertos. Ante este castigo divino, el pueblo se arrepintió y fue a Moisés para pedir perdón. Hemos pecado al hablar contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite estas serpientes de nosotros. Moisés, intercediendo por el pueblo, oró a Dios, quien le dio una orden: haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire vivirá. Moisés entonces fabricó una serpiente de bronce y la colocó en un asta, y efectivamente, aquellos que miraban a la serpiente de bronce, después de ser mordidos, sobrevivían. Este milagro fue un acto de misericordia de Dios
un instrumento visible de salvación que permitió a los israelitas escapar de la muerte. Era un recordatorio de que la salvación venía de Dios, no de los propios esfuerzos humanos. Tener un objeto tangible como la serpiente de bronce les facilitó creer en el milagro y experimentar la salvación. Sin embargo, la historia no termina ahí. Con el paso del tiempo, el pueblo de Israel comenzó a corromperse nuevamente. En el libro de Reyes, específicamente en el capítulo 18, se nos cuenta que el rey Ezequías, al darse cuenta de que el pueblo estaba comenzando a venerar la serpiente de bronce como un ídolo, decidió destruirla. Los israelitas, en su olvido de Dios, empezaron a quemarle incienso a la serpiente y la llamaron Neustán. El rey Ezequías, al ver que el pueblo había olvidado que el poder provenía de Dios y no de una estatua, destruyó el símbolo. Él comprendió que el milagro no estaba en la serpiente de bronce, sino en el poder divino que la había hecho efectiva. Este episodio nos enseña una lección muy importante. Los instrumentos que Dios utiliza en nuestras vidas, como la sal o la serpiente de bronce, no deben ser venerados ni utilizados de forma supersticiosa. No debemos poner nuestra fe en los objetos, sino en el Creador que los usa para mostrarnos su gracia y poder. La sal, por ejemplo, es solo un instrumento al servicio de los hijos de Dios y debe ser utilizada con reverencia y en el contexto adecuado. No es un objeto mágico ni un amuleto, sino una herramienta que cuando se usa con fe y obediencia puede servir como un símbolo de protección y bendición. Al igual que con la serpiente de bronce, nuestra fe no debe depender de lo tangible ni de lo visible. Si bien los milagros y las señales son importantes, nunca debemos olvidar que lo que realmente importa es nuestra relación con Dios, nuestra obediencia a Él y el corazón sincero con el que buscamos su voluntad. La sal, como la serpiente de bronce, debe ser un recordatorio constante de que aunque Dios usa medios visibles para tocarnos, es su poder divino lo que realmente transforma y protege nuestras vidas. La sal es un instrumento poderoso que Dios utiliza para manifestar su autoridad. Es un recordatorio de que Él está presente y obrando en todo momento. Como cristianos debemos ser correctos en nuestra manera de vivir, siendo siervos fieles y obedientes a su voluntad. No debemos repetir los mismos errores que cometió el pueblo de Israel al usar mal las herramientas que Dios les proporcionó. Si empleamos las bendiciones y recursos que Dios nos da con rectitud y de acuerdo a su propósito, siempre experimentaremos su favor y protección celestial. Es vital que comprendamos que nuestra vida cristiana no debe ser una vida de quejas, lamentos o autocompasión. No estamos llamados a vivir arrastrándonos en la tristeza, sino a levantarnos con la fuerza y la determinación de un guerrero. En tiempos de lucha, nuestra única meta debe ser avanzar, sin permitir que el miedo, la duda o las dificultades nos detengan. La vida cristiana es un camino de perseverancia, donde no existe retroceso. Un cristiano verdadero nunca da un paso atrás, no importa cuán difíciles se tornen las circunstancias. La fidelidad a Dios no debe depender de nuestras condiciones externas. Debemos ser fieles a Él, tanto en los momentos de abundancia como en los tiempos de escasez, en los días soleados como en los más oscuros. La fe nunca debe disminuir, ni siquiera cuando las pruebas se intensifican. Al contrario, en esos momentos de adversidad, nuestra fe debe crecer más fuerte, más firme, sabiendo que Dios siempre está con nosotros y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Como cristianos, estamos llamados a vivir de manera sobrenatural. No se trata solo de seguir reglas o normas, sino de vivir bajo la guía del Espíritu Santo, viendo lo invisible y caminando en lo espiritual mientras aún estamos en el mundo físico.
Cada día debemos ser conscientes de que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros, y que tenemos el privilegio de participar en su plan divino para el mundo. Vivir sobrenaturalmente significa que no nos conformamos con lo que podemos ver o tocar. Nuestra vida se basa en la fe en Dios y en las promesas que Él ha hecho. Que seamos bienaventurados al vivir esta vida de fe, sin temor a las dificultades y al saber que con cada paso que damos hacia adelante avanzamos en su propósito y en su gloria. Que nuestro compromiso con Él sea firme y sin vacilaciones, confiando siempre en que su favor nos acompaña y nos sustenta en cada momento. Espero que este video haya sido de tu agrado y que te haya sido útil. No olvides que en este canal encontrarás más contenido que te ayudará a fortalecer tu relación con Dios y a crecer espiritualmente. Además, me encantaría que dejes un comentario compartiendo tu experiencia, haciendo alguna pregunta o sugiriendo un tema para los próximos videos. Estoy emocionado de leerte y responder todas tus inquietudes. Te agradezco profundamente por tu tiempo y atención. Que Dios te bendiga abundantemente y te cubra siempre con su protección. Nos vemos en el próximo video. Amén.